Hay un cierto momento del día del que nadie habla. Ese instante en que el sonido del mundo parece alejarse, y todo lo que queda es lo que está dentro. Sin voces, sin distracciones. Solo tú, contigo mismo. Es en esa hora que mucha gente se levanta de la cama sin sueño, enciende la televisión sin interés, o abre el celular sin saber siquiera qué buscar. Cualquier cosa para escapar de su propio silencio. Porque el problema nunca fue estar solo en una habitación. Fue darse cuenta de que, incluso rodeado de gente, todavía hay un vacío que no se llena. Y lo más cruel, nadie enseña qué hacer con ese tipo de silencio. Pero Schopenhauer lo sabía. Sabía que el mundo enseñaría a las personas a huir de sí mismas. Y que solo los más fuertes serían capaces de transformar ese dolor mudo en libertad viva. Este vídeo es para quien ya no quiere huir. Para quien presiente que hay algo importante escondido justamente en aquello que todos intentan evitar, la soledad. Hola, soy Cícero, el guardián del canal, la mente pensante, y te convoco a desvelar otro secreto del alma humana. El ruido que oculta el vacío. La mayoría de las personas asocia la soledad a una especie de fracaso invisible. Como si estar solo fuera una prueba de que algo salió mal. Una relación que no funcionó, amigos que se alejaron, planes que no se concretaron. Pero el problema real no es estar solo. Es lo que aprendimos a sentir cuando eso sucede. Fuimos entrenados para entender el silencio como una amenaza, el vacío como una señal de derrota. Y por eso, cada vez que la soledad se acerca, tratamos de expulsarla con ruidos, distracciones o cualquier migaja de compañía. Hay quienes aceptan invitaciones que no desean, solo para no cenar solos. Hay quienes permanecen en relaciones vacías, solo para no enfrentar el espejo del alma. Y hay quienes se pierden intentando agradar a todos a su alrededor, con la esperanza de llenar un hueco interno que nunca se resuelve desde fuera. La verdad es dura, mucha gente no teme a la soledad, teme a lo que encontrará dentro de sí cuando ella llegue. Y ese miedo es sutil. Se disfraza de rutina llena, de agenda apretada, de redes sociales siempre abiertas. La mente vive ocupada, pero el corazón sigue huérfano. Intentamos compensar con aplausos, me gusta, presencia de otros, y olvidamos que la única presencia que nunca deberíamos perder es la nuestra. Ese patrón nos deja a merced del mundo. Dependientes de la aprobación ajena, de la compañía constante, del entretenimiento sin pausa. Y así, nos vamos distanciando cada vez más de la única relación que realmente dura hasta el final de la vida, la que tenemos con nosotros mismos. Sin darnos cuenta, cambiamos profundidad por distracción, intimidad por conveniencia, verdad por actuación. La soledad se transforma, entonces, en un monstruo que nadie quiere enfrentar. Pero lo que pocos perciben es que no es el monstruo, es el espejo. Un espejo que refleja nuestras carencias, nuestras heridas, nuestros deseos olvidados. Y quizás sea justamente por eso que tanta gente huye, porque la imagen reflejada duele más que el abandono. Pero ¿qué sucede cuando alguien deja de huir? Cuando, en lugar de correr, decide sentarse en silencio y simplemente escuchar. Al principio, viene la incomodidad. Vienen las voces internas, los juicios, los recuerdos que molestan. Pero si hay coraje para permanecer, algo cambia. Porque al otro lado de la incomodidad, vive una libertad que el mundo entero no puede ofrecer. Schopenhauer decía que los espíritus elevados no solo toleran la soledad, la desean. Porque es en ella donde finalmente pueden pensar con claridad, sentir con profundidad y ser, de verdad, quienes son. Él sabía que la multitud ruge, pero el individuo piensa. Y que solo lejos del griterío social es posible escuchar el llamado del alma propia. El problema es que eso exige madurez. Madurez emocional, intelectual y espiritual. Y esa madurez no se conquista en los escenarios, sino entre bastidores. En el silencio de los cuartos, en las noches sin respuestas, en las horas en que todo parece detenido, pero por dentro, algo empieza a florecer. La soledad, en ese sentido, no es ausencia. Es espacio. Espacio para reconstruir lo que la vida atropelló. Espacio para redescubrir la propia voz, limpiar el desorden mental, reorganizar las emociones. Y nadie puede hacer eso por ti. Es un trabajo interno, íntimo, intransferible, pero profundamente transformador.
Lo que pocos saben es que el dolor de la soledad muchas veces es una invitación mal comprendida. Un llamado a sumergirse más profundo, atravesar la incomodidad y emerger con una versión de sí mismo que quizás nunca habría aparecido en presencia de los otros. La incomodidad inicial es real, pero la recompensa también lo es. Por eso, el verdadero error no está en sentirse solo. Está en no permitir que esa soledad revele lo que realmente importa. Está en intentar silenciar el vacío sin antes escucharlo. Y créeme, tiene mucho que decir. Y es justamente ahí donde comenzamos a entender por qué Schopenhauer consideraba la soledad una bendición para los fuertes. Porque solo quien se enfrenta, se libera. Y quien se libera, ya no depende de la presencia de los otros para sentirse completo. La filosofía brutal de la libertad interior. Arthur Schopenhauer nunca tuvo miedo de decir lo que nadie quería escuchar. Para él, el mundo era un lugar de dolor, de deseos insaciables y de ilusiones peligrosas. Pero es precisamente por eso que veía la soledad como una liberación, no porque fuera agradable, sino porque era auténtica. Lejos de las presiones sociales, de las máscaras y de las expectativas ajenas, el ser humano finalmente podía dejar de actuar y comenzar a existir de verdad. La esencia del pensamiento de Schopenhauer está en una paradoja. Cuanto más una persona necesita del mundo para ser feliz, menos libre es. Y cuanto más se basta a sí misma, más invencible se vuelve. Esto no significa despreciar los vínculos, significa no depender de ellos para respirar. Y es por eso que decía que la soledad era la suerte de los espíritus elevados. Porque solo quien ha alcanzado cierto grado de lucidez interior es capaz de soportarse a sí mismo, e incluso disfrutar de su propia compañía. Él veía la mayoría de las relaciones humanas como meras distracciones, intentos desesperados de escapar del propio vacío. Para Schopenhauer, el amor romántico, por ejemplo, muchas veces no era más que una ilusión biológica, un impulso disfrazado de poesía, pero lleno de sufrimiento y expectativas frustradas. Y quizás por eso eligió vivir solo, estudiando, escribiendo y dialogando con las ideas, y no con las multitudes. Pero su elección no fue una huida, fue una afirmación. Él sabía que la mente humana, cuando se libera de las cadenas sociales, puede alcanzar niveles de claridad, creatividad y paz que son imposibles en medio del ruido cotidiano. Lo que propone, en el fondo, es una inversión. En lugar de buscar la felicidad fuera, encontrar sentido dentro. En lugar de correr tras el mundo, construir un mundo propio, sólido, silencioso y profundo. Esa filosofía puede parecer dura a primera vista. Al fin y al cabo, nos enseñaron a buscar la felicidad en logros externos. Una pareja ideal, una carrera admirada, una vida llena de eventos. Pero Schopenhauer nos invita a ver el fallo en ese plan. Porque todo eso es inestable. Todo cambia. Todo se acaba. Y quien se apoya solo en eso, termina rompiéndose también cuando lo pierde. Su propuesta no es convertirse en un ermitaño ni abandonar los afectos. Es reconocer que solo podemos amar con profundidad cuando no le pedimos al otro que llene lo que nos falta. Solo podemos ofrecer algo real cuando ya estamos llenos por dentro. Y eso, solo la soledad puede darnos. Él también nos recuerda algo que olvidamos con frecuencia. La mente necesita silencio para crear. El espíritu necesita soledad para madurar. Y el corazón necesita tiempo consigo mismo para sanar. El mundo moderno, sin embargo, nos empuja en la dirección contraria. Nos vuelve adictos a los estímulos, a la velocidad, al ruido. Pero ningún ruido es más peligroso que aquel que nos impide escuchar quiénes somos. Schopenhauer era un pesimista, pero no un derrotado. Creía que la vida era difícil, sí, pero que dentro de esa dificultad había una posibilidad de grandeza. Y esa grandeza no viene del éxito, del reconocimiento ni de la fama. Viene de la capacidad de estar con uno mismo, en paz, cuando el resto del mundo guarda silencio. La soledad, para él, no era un fin, era un medio. Un camino para volverse más lúcido, más profundo, más libre. No por orgullo, sino por integridad. Y ese es uno de los mensajes más poderosos que su pensamiento nos ofrece. La verdadera libertad no es hacer lo que uno quiere, es no necesitar lo que te esclaviza. Aplicar esto en la vida real exige coraje. Coraje para perder algunos aplausos. Para soportar el eco de una casa vacía. Para enfrentar recuerdos, miedos y deseos, sin poner a nadie en el medio como escudo. Pero es ese coraje el que separa a los que solo existen,
de los que verdaderamente viven. En el fondo, Schopenhauer no nos está diciendo que debemos quedarnos solos. Nos está desafiando a descubrir si somos capaces de hacerlo. Porque, si lo somos, entonces quizás estemos finalmente listos para estar con los demás, sin perdernos de nosotros mismos. Y cuando comprendemos esta filosofía no como frialdad, sino como profundidad, todo cambia. Porque entendemos que hay una belleza silenciosa en la soledad, una belleza que no necesita ser explicada, solo sentida. Y quizás, al aceptarla, el dolor que ella causaba se transforme en poder. La revelación que solo el silencio puede entregar. Cuando la presencia de los otros desaparece, lo que queda no es solo el silencio, es la ausencia de distracciones. Es en ese instante cuando la mente revela lo que realmente hay dentro, y casi nunca es cómodo. La soledad tiene un efecto similar al de una luz intensa encendida en un sótano oscuro. No crea los monstruos, solo muestra dónde estaban escondidos. Y son justamente esos monstruos los que pasamos toda la vida evitando mirar. Viejas heridas, arrepentimientos reprimidos, frustraciones acumuladas, decisiones no tomadas. Todo aquello que dejamos para después se levanta cuando la multitud se va. Pero la incomodidad de la soledad no viene solo de lo que revela. Viene también de la ruptura de la ilusión. La ilusión de que somos fuertes porque aguantamos todo sonriendo. La ilusión de que estamos bien porque seguimos produciendo, conversando, conviviendo. La ilusión de que tenemos todo bajo control. Estar solo rompe esas capas artificiales y nos confronta con la única verdad que importa, la de que quizás nos hemos perdido en medio de tanta conexión. Es en ese punto que muchas personas se rinden. Vuelven corriendo al ruido, a las aplicaciones, a las relaciones vacías. Hacen cualquier cosa para no sentir. Pero quien tiene el coraje de permanecer en ese estado descubre algo que nunca habría sido percibido en medio del ruido. Porque, aunque el primer impacto de la soledad sea de confrontación, ella carga un tipo raro de cura. En lugar de dar respuestas listas, limpia el terreno para que tu propia verdad pueda nacer. Y no hay nada más poderoso que reconstruirse desde lo genuino. La mayoría de los dolores emocionales que cargamos son el resultado de una vida intentando moldearse a lo externo. Intentamos satisfacer las expectativas de los padres, de los amigos, de la sociedad. Y, poco a poco, vamos olvidándonos de nosotros mismos. La soledad, por más dolorosa que sea, nos devuelve ese olvido. Ella señala con precisión quirúrgica donde abandonamos nuestros propios deseos. Muestra donde nos traicionamos para agradar. Donde dijimos sí cuando todo en nosotros gritaba no. Y, sobre todo, nos recuerda que ser fiel a uno mismo es más importante que ser aceptado por los demás. Schopenhauer entendía eso de forma brutal. Para él, cuanto más el ser humano se apoya en lo externo para definirse, más frágil es. Porque todo lo externo puede perderse. La única fuerza verdadera viene de aquello que nadie puede quitarte. Y eso solo se encuentra cuando ya no hay nadie alrededor. Cuando el único espacio que queda es el interior. Y es ahí donde comienza la verdadera reconstrucción. No es rápida, ni agradable. Es un proceso lento, incómodo, pero profundamente verdadero. La transformación sucede cuando la incomodidad da lugar a la intimidad contigo mismo. Cuando dejas de intentar matar el tiempo y empiezas a habitar tu propio tiempo. Cuando entiendes que el silencio no es un castigo, sino un espacio sagrado para reorganizarse. Tus prioridades cambian. Tus decisiones dejan de ser reacciones al mundo y pasan a ser elecciones alineadas con tu esencia. Esto no significa volverse una isla, sino salir de la adicción a la aprobación. Dejar de vivir en función de la mirada ajena. Y, poco a poco, te das cuenta de que aquello que tanto buscabas fuera, paz, claridad, respeto, presencia, siempre estuvo al alcance. Pero no podía ser alcanzado mientras insistías en evitar lo que sentías. La soledad, entonces, deja de ser temida. Pasa a ser vista como un territorio personal, donde el alma respira y la mente encuentra lucidez. Dejas de suplicar por compañía y comienzas a seleccionar quién realmente merece formar parte de tu presencia. El criterio ya no es la carencia, es la integridad. Cuando Schopenhauer decía que la soledad es el destino de los espíritus elevados, no se refería a la arrogancia, sino a la conciencia. Estar solo, para él, era un estado necesario para que el individuo dejara de ser una extensión de los otros y pasara a ser entero por sí mismo.
Es por eso que la soledad asusta tanto, porque exige que te posiciones frente a ti, sin excusas, sin distracciones, sin escudos. Y eso, para quien siempre vivió por los demás, es casi insoportable, hasta que se vuelve inevitable. La revelación final, por tanto, no es que necesites de la soledad para vivir, sino que quizás nunca hayas vivido de verdad sin ella. Porque solo en la ausencia del otro aprendes a estar presente. Solo en el silencio es que tu voz real emerge. Y solo cuando todo lo que no es esencial se va, es que descubres lo que nunca debió ser abandonado, tú. Carta de la mente pensante. Querido lector, si llegaste hasta aquí, es porque decidiste no huir del silencio. Y eso, por sí solo, ya dice mucho. Pocos tienen el coraje de enfrentarse a su propia presencia sin distracciones. La mayoría huye. Tú te quedaste. Y quizás, en el fondo, sabías que necesitabas esto más de lo que imaginabas. El dolor que aparece cuando estamos solos no es nuevo, solo estaba dormido. Son las partes ignoradas de ti pidiendo atención. Las decisiones ahogadas, los deseos no expresados, tu propia voz intentando emerger. Y no hay otro camino que atravesarlo. No existe libertad sin ese reencuentro. No fuiste hecho para depender. Fuiste hecho para recordar. Y cuando eso sucede, hasta la soledad cambia de nombre. Deja de ser ausencia y pasa a ser espacio. Espacio para ser. Para sentir. Para vivir sin necesitar una audiencia. Si esta carta te encontró en medio del silencio, recíbela. Tal vez no sea una advertencia, sino un recordatorio. Hay algo en ti que aún está intacto, incluso después de todo. La mente pensante. Y si llegaste hasta aquí, esta carta no es solo un texto antiguo. Es casi un espejo, de lo que ya fuiste y de lo que aún puedes elegir ser. Ahora dime, de verdad, ¿qué sigue vivo en ti y vale la pena proteger? Escríbelo aquí en los comentarios. No tiene que ser bonito. Ni correcto. Puede ser solo un sentimiento, un símbolo, un pedido silencioso. Este espacio es tuyo. Y tal vez, tu respuesta, sea el primer paso de regreso. ¿Qué hacer con el silencio que te habita? La soledad solo se vuelve cruel cuando se vive sin propósito. Cuando no sabemos qué hacer con ella, nos volvemos prisioneros de nuestros propios vacíos. Pero cuando se enfrenta con madurez, se convierte en un laboratorio de reconstrucción interna. Por eso, el primer paso real es cambiar la relación que tienes con el silencio. En vez de tratarlo como enemigo, transfórmalo en ritual. Elige cada día un momento para estar en total presencia contigo, aunque sean 5 minutos. Apaga la música, la televisión, el celular. Solo siéntate contigo. Al principio puede ser incómodo. Querrás levantarte, hacer algo, distraerte. Pero quédate. El silencio incomoda porque revela. Y eso es exactamente lo que necesitas ahora. Revelaciones sinceras sobre ti. La segunda actitud práctica es hacer una selección emocional. Observa en qué situaciones te colocas solo para no parecer solo. Esto incluye amistades que ya murieron, conversaciones que no aportan, relaciones que te drenan. Mucha gente se pierde porque confunde presencia con conexión. Y es ahí donde la soledad enseña con firmeza. Estar con alguien no es lo mismo que estar acompañado. Si sales de un encuentro más vacío de lo que entraste, algo anda mal. El coraje de salir de ciertos ciclos abre espacio para vínculos verdaderos. Pero, antes de eso, hay que soportar el intervalo. Y ese intervalo se llama soledad consciente. Escribir es otro camino de limpieza y reorganización. Pero no es teclear en el celular. Es papel y pluma, ojo en tu propia verdad. Escribe sobre lo que sientes cuando estás solo. Sobre los recuerdos que vuelven, los dolores que aún laten, los deseos que enterraste. Poner todo eso en papel le da forma a lo invisible. Empiezas a notar patrones, descubrir orígenes, entender reacciones. Y lo más importante, desarrollas un sentido de compasión por ti mismo. Escribir no lo resuelve todo, pero da voz a partes tuyas que estaban silenciadas. Y cuando realmente te escuchas, comienzas a respetarte más. Caminar en soledad y en silencio es un ejercicio casi espiritual. No lleves auriculares.
No lleves prisa. Solo camina. Observa. Siente. Tu cuerpo sabe cosas que tu mente aún no ha entendido. En el andar sin destino, surgen soluciones inesperadas, reaparecen ideas, comienzan a moverse traumas. Es como si el movimiento físico desbloqueara bloqueos emocionales. Y en ese proceso, comienzas a notar que puedes ser tu propia compañía, y que eso no solo es posible, sino profundamente nutritivo. Revisa también tus hábitos de consumo emocional. Cada vez que abres una red social sin pensar, prendes la tele sin interés o hablas por compromiso, pregúntate, ¿qué estoy intentando evitar? Muchas veces, en esos pequeños gestos automáticos está escondido el verdadero miedo, el de no saber qué hacer con tu propia presencia. Al desarrollar conciencia sobre estos hábitos, no solo recuperas control emocional, sino también tiempo y energía. Y con esa energía, por fin puedes invertir en ti mismo, no como fuga, sino como construcción. Con el tiempo, algo cambia en tu postura. Dejas de suplicar atención, de forzar presencia, de aceptar migajas. Porque ahora existe una base interna que ya no depende del público. Esa base sólida no llega de un día para otro, pero se construye lentamente, como quien reconstruye una casa después de un vendaval. Primero, ordenas el cuarto de la mente. Después, limpias la sala de las emociones. Por último, decoras el balcón del espíritu con pequeñas alegrías que no necesitan aplausos. Un libro leído en silencio, un café bebido sin prisa, un atardecer contemplado sin publicar. Y entonces, las relaciones también cambian. No porque te vayas a aislar, sino porque ahora sabes elegir. La carencia ya no decide por ti. Las invitaciones no te seducen si vienen sin presencia real. Comienzas a decir no con firmeza, y sí con alma. Tus vínculos se vuelven más íntimos, más limpios, más verdaderos. Porque quien aprendió a estar solo, ya no acepta estar con cualquiera de cualquier manera. Los beneficios van más allá de la paz emocional. Afectan tus decisiones profesionales, tu claridad mental, tu sueño, tu salud. La ansiedad disminuye porque el caos interno pierde fuerza. La autoestima crece porque vuelves a sentirte completo. Y la soledad, que antes te derrumbaba, ahora te fortalece. Te das cuenta de que hay un poder silencioso en no necesitar a nadie para sentirte completo. Y es justamente eso lo que vuelve tus relaciones más libres, más ligeras y más honestas. La clave está en la constancia. No basta con practicar una vez. La vida moderna intentará arrastrarte de vuelta al ruido. Pero ahora conoces el camino. Y cada vez que regreses a ese espacio de presencia silenciosa, recordarás algo esencial. La paz no está en el mundo. Está en cómo te relacionas con él, y contigo. Al final, te das cuenta de que la soledad no te destruyó. Te devolvió a ti mismo. Y eso, nadie puede quitártelo. En el fondo, siempre supimos que llegaríamos aquí. A un punto donde ya no se puede seguir huyendo de uno mismo. La soledad tocó la puerta no para castigarte, sino para recordarte lo que perdiste intentando agradar a todos, a ti mismo. Y ahora tienes una elección real. Puedes seguir llenando el silencio con distracciones. O puedes usar ese silencio para reconstruirte, con calma, con verdad, con valentía. Si alguna parte de este vídeo te atravesó, entonces quizás hoy sea tu día de regreso. De mirar hacia adentro sin miedo. De hacer las paces con quien fuiste y acoger a quien estás empezando a ser. Escribe en los comentarios la frase: elijo reencontrarme. No necesitas explicar. Quien lo sienta, lo entenderá. Esa frase puede ser el inicio de algo que nadie verá, pero que solo tú sabrás. Que tu regreso a casa comenzó hoy. Y si quieres caminar con nosotros, suscríbete al canal y activa la campanita. Porque a partir de ahora, ya no vamos a perdernos de nosotros mismos. La filosofía no transforma el mundo de una sola vez, pero transforma a quien observa. Y quien observa con frecuencia, termina transformándolo todo a su alrededor. No pierdas más tiempo viviendo en vano. Conviértete también en una mente pensante. Suscríbete al canal, dale like al vídeo y sigue acompañándonos en este camino de despertar.